post-prueba para ver los efectos de que esto tuvo en los participantes. Bueno, este de aquí también, como ya lo dijo el compañero, que el O era el que significaba la comparación, en ocasiones se espera que O1 sea mayor que O2. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un método educativo que facilita la autonomía por parte del alumno, y si el investigador lo que hace es formular una hipótesis que incremente el aprendizaje, se espera que el nivel de aprendizaje del grupo experimental que está expuesto a lo que es la autonomía sea mayor que la del grupo control. Pero también hay ocasiones en que se espera que O1 sea menor que O2. Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un programa de televisión que supuestamente disminuye el perjuicio, el nivel de este en el grupo experimental deberá ser menor que en el grupo de control. Y asimismo hay investigaciones en las que puede suceder que O1 y O2 sean iguales. Estos diseños con post-prueba únicamente y grupo control pueden extenderse e incluir también lo que son más grupos, como ya lo dije, tener más niveles o más variables independientes. Y los efectos del tratamiento experimental se investigan comparando lo que es la postprueba de los grupos, es decir, si tiene o no tiene eficacia, y se podría comprobar la hipótesis del investigador. Ya, la siguiente. Ya, bueno, aquí tenemos lo que es el diseño con preprueba y postprueba y un grupo control. Bueno, este diseño es similar al anterior, lo único es que incluye una preprueba. Y estos de aquí ofrecen dos ventajas. La primera es que sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse las prepruebas de los grupos se evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo cual es conveniente en los que son grupos pequeños. En grupos grandes, la técnica de distribución aleatoria funciona, pero cuando tenemos grupos de más de 15 personas, no está de más evaluar lo que es la asignación al azar. Y la segunda ventaja es que es posible analizar el puntaje de ganancia de cada uno, es decir, la diferencia entre las puntuaciones de la preprueba y postprueba. Así, por ejemplo, si estamos evaluando lo que es un programa de higiene, se puede hacer una preprueba para saber qué conocimientos tiene el grupo experimental acerca de las normas de higiene. Y luego una postprueba a ver si los resultados concuerdan. Cabe recalcar que estos de aquí van a tener como que una dependencia, o sea, si una variable se comprueba, por ejemplo, que en este caso la preprueba no tienen conocimientos y después de impartir el tratamiento experimental, en la postprueba se adquieren conocimientos en los que son los métodos de higiene, en el caso de este ejemplo, se podrá decir que el uno depende, una variable afecta a la otra. Gracias. Bueno, tenemos aquí el diseño de 4 grupos de Salomón. Y bueno, Salomón propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, pero estos con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Entonces, solo a uno de los grupos experimentales y solo a un grupo de control se le administra la preprueba, sin embargo, a todos se le va a administrar la postprueba. Los participantes se van a asignar de forma aleatoria. La ventaja de este diseño va a ser que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba y también de la postprueba, puesto que a unos grupos se le administra un test previo y a otros no. Aquí tenemos un gráfico de ejemplo en donde tenemos un grupo experimental
que se le va a administrar la preprueba y a un grupo de control que se le va a administrar la preprueba, pero a los otros 2 no se le va a administrar. Y a los 4 se le administra la posprueba. Y bueno, a nuestro grupo experimental es el que se administra el tratamiento y al grupo control no. Entonces, más o menos esa es la... Y bueno, tenemos también los diseños experimentales de series cronológicas múltiples. En realidad, este término se aplica a cualquier diseño en el que se efectúe el paso del tiempo de varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental, solo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen todos los requisitos para hacerlo. En estos diseños se pueden tener 2 o más grupos y los participantes se van a asignar igualmente al azar. En lo que mencionaban los 3 anteriores diseños experimentales que se han comentado, sirven más bien para analizar efectos inmediatos a corto plazo. En cambio, este diseño se va a dirigir más a lo que queremos investigar de efectos a mediano a largo plazo. Por ejemplo, lo que son métodos educativos, modelos de entrenamiento, proceso de mejora de la calidad o estrategias de psicoterapias. Entonces, eso respecto a estos diseños. También tenemos diseños factoriales y bueno, en ocasiones el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto sobre las variables dependientes y tiene la manipulación de más de una variable independiente. Por ejemplo, lo que es analizar el efecto de 3 medicamentos distintos. Entonces, esa va a ser la primera variable independiente, la clase de medicamento. La dosis diaria sería la segunda variable independiente, porque puede poner, digamos, 40 miligramos o 20 miligramos. Entonces, esa variable va a ser independiente. Pero, sin embargo, la cura de la enfermedad es la variable dependiente. Entonces, aquí tenemos 2 independientes, pero podría haber 3 o más. Estos diseños se conocen como factoriales. Y bueno, se utilizan mucho a menudo en lo que es la investigación experimental. La preparación básica de este diseño consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes. Bueno, tenemos lo que es validez externa. Y bueno, este es un experimento en un experimento se debe buscar ante todo lo que es la validación interna, lo que nos comentaba nuestro compañero, es decir, la confianza de los resultados. Y si no se logra, no hay un experimento netamente puro, por así decirlo. Pero la validez interna es solo una parte de un experimento. Es muy deseable que el experimento tenga también validez externa. Entonces, ¿qué es la validez externa? Se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento, a situaciones no experimentales, así como también los participantes o poblaciones. Por ejemplo, si hacemos un experimento con métodos de aprendizajes y los resultados se pueden generalizar a lo que es una enseñanza cotidiana a nivel general, quiere decir que tiene validez externa. Entonces, para lograr una mayor validez externa, es conveniente tener casos o grupos lo más parecido posible a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes. Bueno, hasta donde el presupuesto también y el tiempo lo permitan de este experimento. Bueno, entonces por último tenemos los contextos generales en los experimentos. En la literatura sobre la investigación se distinguen 2 conceptos generales a los que llega a tomar lugar un diseño experimental. Tenemos el laboratorio y el de campo. Así se habla de experimentos de laboratorio y experimentos de campo netamente. Por ejemplo, los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones que son controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas, y los experimentos de campo, sin embargo, son efectuados en una situación realista. Entonces, en esta de aquí, el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Entonces, tenemos que la diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con el que los experimentos se van a llevar a cabo. Por ejemplo, si creamos
salas para ver televisión y la acondicionamos de tal modo que se controle, por ejemplo, lo que es el ruido exterior, la temperatura y otros distractores, incluimos equipo de filmación y llevamos, por ejemplo, a los niños para que vean programas de televisión grabados. De esta manera estamos como que creando el ambiente, o sea, estamos controlando, y esto se llama experimento de laboratorio, situación construida artificialmente. En cambio, si el experimento se va a llevar a cabo en lo que es un ambiente cotidiano, es decir, vamos a la casa de los sujetos, vamos a grabar a los niños ahí en su casa, entonces ahí ya hablamos de un experimento de campo. Entonces, los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso que los experimentos de campo, pero sin embargo, los experimentos de campo suelen tener mayor validez externa. Entonces, ambos tipos de experimentos son deseables, pero tienen esta diferencia. Bueno, esto sería todo. Bueno, hemos terminado. Quizá puntualizar la diferencia entre un preexperimento, un cuasi experimento y un experimento puro. En el preexperimento hemos visto que no hay grupo control. Y el más común de los preexperimentos es el tipo de preprueba y posprueba, pero solo a un grupo de individuos donde se le miden las variables, se manipula una variable, por ejemplo, puede ser el conocimiento sobre la lactancia materna, y después se mide de nuevo ese conocimiento porque se ha hecho, esa variable sería, por ejemplo, un curso de lactancia materna. Entonces, la posprueba sería el conocimiento. Entonces, ese no es un experimento puro porque realmente pues, no hay grupo control. El cuasi experimento sí hay grupo control, pero no hay una asignación de los grupos al azar. ¿Por qué? Porque puede que sea, por ejemplo, en salud, puede que sea un problema ético, a lo mejor a un individuo no darle un tratamiento determinado. Entonces, el investigador va asignando los grupos como él cree conveniente, pero claro, ese no tiene tanto efecto como el experimento puro. El experimento puro, efectivamente, los grupos están adjudicados al azar, son equivalentes y mucho mejor si son emparejados y fácilmente se puede medir el efecto de la variable independiente en las variables que se van a medir en los distintos posprueba, preprueba y posprueba. Normalmente son varias pospruebas, pueden ser cada 6 meses, cada año, depende del experimento, pero es completamente, lo más importante es que se controlen esas dos variables, que siempre se asigne, por ejemplo, si es un tratamiento experimental y un placebo, que siempre a los mismos individuos se le asigne el placebo y a los mismos individuos se le asigne el tratamiento experimental. Y las mediciones tienen que ser exactamente iguales para unos y para otros. Ok, entonces esto sería básicamente el último tema. Y bueno, vamos a... yo quisiera primero saber si ustedes han avanzado en el planteamiento del problema. Por favor, un representante de cada grupo que me diga, porque nos vamos a reunir y yo quiero saber ya reunirme con los que han avanzado. Los que no han avanzado tendremos que reunirnos a través de tutoría y sería la semana que viene. Entonces, por favor, cuéntenme los que han avanzado. Sí, doctora, el grupo 2. Grupo 2 han avanzado. El grupo 6 también ya avanzó. Grupo 2, Grupo 4. 8 1 también, doctor. Perdón, a ver. 2, 6, 4, ¿qué más? Grupo 7 también, doctora. El grupo 1 también, doctor. El 1. grupo 8. El 8. El grupo 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, El grupo 7. 3. Bueno, entonces todos han avanzado. Pero en este momento pues no vamos a tener tiempo de revisar todo. Entonces yo diría que podríamos revisar 4 grupos
y puede ser el día lunes, o no, perdón, sí, puede ser el día lunes por la tarde o el martes, que son los días que yo tengo tutoría. Podríamos revisar el resto. ¿Qué les parece? Porque tenemos que revisar más o menos, sobre todo, el planteamiento y los objetivos. Si ustedes quieren, hacemos las salas para que todos estén reunidos, los grupos estén reunidos, revisen entre todos. No sé si ustedes se han reunido previamente. A ver, contesten. ¿Se han reunido ustedes en sala Sí, previamente? doctora, entre los grupos nos reunimos para realizar planteamiento y objetivos. Ya. Sí, concuerdo con el compañero. Ok. Entonces, tendríamos que, francamente, pues, quedar solo 4 grupos, porque no va a haber tiempo. No sé si serían los grupos que se han nombrado antes o los que quieran ustedes, pues. O sea, antes se han nombrado los primeros 2, 6, 4 y 7. Y el martes revisaríamos 1, 8, 5 y 3. ¿Qué les parece? Ya, doctora. Está bien, doctora. Mire, el martes sí tienen ustedes libre como para tener la tutoría, ¿verdad? Martes en la mañana, doctora. Sí, martes en la mañana. Miren, puede ser, a ver, ya les voy a decir exactamente. Puede ser es a partir de las 12, porque yo tengo clase anteriormente, es a partir de las 12. Puede ser de 12 a 1:30, por ejemplo, terminamos todos los grupos. Ya, doctora. ¿Sí? Entonces quedamos el martes. De 12 a 1:30, ¿ok? Doctora, De ¿qué acuerdo, grupo doctora. entraría primero el día martes? El martes sería el primero, el grupo 1, para que ustedes vayan entrando, o sea, no pierdan tiempo, sino vayan entrando más o menos 20 minutos cada grupo. Entonces, primero el grupo 1, el grupo 8, 5 y 3. Entonces, yo les mando el link, pero ustedes vayan ubicándose de tal manera en el tiempo para que no pierdan mucho tiempo esperando, sino simplemente pues estén pendientes y el compañero, el grupo anterior les va a avisar. Pero ya más o menos pueden tener una idea de cuándo entrarían cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Ya, doctora. si quieren ustedes, pues se pueden retirar los que vamos a hacer la tutoría el martes y quedaría el resto. ¿Ok? Gracias, doctora. Muchas Entonces, gracias, doctora. mire, ¿cómo hacemos? Muchas gracias a ustedes también. Con los que se quedan, ¿qué hacemos? ¿Se salen todos y se queda solo el grupo 2 y así van entrando también? ¿O lo hacemos en sala? En sala nos vamos a demorar un poquito más. Doctora, podríamos ir en orden del grupo. Primero el grupo 2, el resto salimos y luego ingresamos. Ok, yo me parece así la mejor manera. Muy bien. Entonces, por favor, quédense el grupo 2. A través del WhatsApp avisamos cuando salga el primer grupo. Ok. Estamos. El grupo, hay 7 personas, creo. Sí, claro, estoy yo. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver su tema, ¿cuál era, por favor? Si me pueden. Doctora, buenas tardes. Aquí ya leo. Es que no. Bueno, aquí. Bueno, Grupo nuestro 2. tema es incidencia
Es que me olvidé ponerlo, pero Incidencia nuestro de tema estrés es docentes de incidencia de la estrés. Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Por Ajá. teletrabajo. Sí, doctora. Teníamos una duda porque, bueno, principalmente en lo que es el planteamiento del problema, bueno, encontramos información sobre lo que es la problemática también de lo que es medicina, del COVID. Entonces, pero casi no encontramos información tanto de lo que es el teletrabajo por docencia. Entonces, no sabría si buscamos en otras fuentes. Yo creo que sí. Busquen qué es las clases presenciales y el teletrabajo, las clases virtuales. ¿Qué beneficio hay de una? Eso hay información. ¿Qué beneficio tiene una? ¿Qué beneficio tiene otra? Yo creo que hay incluso estudios, me parece algún rato que he visto algún estudio español incluso sobre el teletrabajo. Entonces, ¿Sería agregarle a esto o...? bueno, ¿ustedes cómo lo han planteado? A ver, ¿cómo han planteado la problemática? Porque tienen que basarse, mira, es una investigación que no tiene mucha literatura porque es algo muy nuevo. Claro que pueden buscar, como les digo, si hay información, incluso hay información anterior. Pero como es una investigación básicamente nueva, ustedes tienen que plantear la problemática que existe, la problemática real. ¿Y cuál es esa problemática que ustedes han planteado? Sí, es que ese ha sido como nuestro problema, por eso le quería preguntar si más bien nos enfocábamos como en la parte médica o solamente como que en el teletrabajo que hacen los doctores como que consultas o también lo que es los docentes pero al medio de educación. Entonces eso como que teníamos la duda de cómo dirigirnos. Mire, ustedes tienen que basarse en que cualquier docente de cualquier, tanto docente de educación primaria, De cualquier facultad. secundaria o universitaria, tiene estrés. O sea, la enseñanza produce estrés. Y peor si la enseñanza pasa de presencial a virtual, que es un medio que no se conoce, etcétera, etcétera. Y eso lo agrava más si son estudiantes, o sea, son carreras de salud, porque las carreras de salud tienen mucho componente práctico y entonces el teletrabajo dificulta todo eso. Eso sería más o menos, redactándolo, esa sería la problemática. O sea, a partir del estrés como una condición que realmente pues acompaña a todos los docentes y cómo eso se acentúa en ese sentido. Es lo que les podría decir. O darle, Listo, doctora. diríamos, Creo luz que sí para tenemos que modificar la información un poco porque está más enfocado en lo de médicos y no tanto en educación. porque Y es quería la también, incidencia de estrés en los docentes de la facultad. Ustedes tienen claro, que fijarse en el tema exacto, pues. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es ese. Entonces, y provocado por el teletrabajo, obviamente. Eso. Entonces, por ahí tendrían ustedes que plantearlo y busquen información, ya les digo que busquen información de estrés en los docentes. Eso va a salir muchísimas cosas. listo, doctora. Y también el teletrabajo, o sea, las dificultades del teletrabajo, la falta de práctica, etc. Bueno, la justificación, como es un tema actual, es relevante por ser un tema actual, va a aportar al conocimiento, etc. Ahora, los objetivos, ¿qué objetivos han planteado ustedes? Bueno, como objetivo general dice analizar de forma cuantitativa la incidencia del estrés en los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas a causa del teletrabajo por la pandemia a causa del COVID-19. A ver, Sería la encuesta de si ha tenido estrés durante este periodo. ya, entonces, analizar, bueno, se puede decir analizar la incidencia de forma cuantitativa, eso lo sabemos, porque la incidencia, eso no es necesario poner. Analizar o determinar la incidencia del estrés en docentes de la Facultad de Ciencias Médicas
por teletrabajo, no pongamos a causa de casa. Por teletrabajo, ahí sí pueden poner a causa de la pandemia. A causa de la pandemia del COVID, no a causa, ahí quiten. Sí. Ahí sí quedaría. Analizar o determinar o establecer, como quieran. Bueno, está bien analizar. Ya. A ver, objetivos específicos. Bueno, dice evidenciar las principales causas del aumento del estrés en los docentes. Bueno, aquí se repetiría, entonces no sé cómo se pondría. A ver, miren, cualquier estudio, ustedes saben que los objetivos específicos es una desagregación del objetivo general, ¿verdad? Entonces, cualquier estudio, lo primero que hay que hacer en cualquier estudio es conocer los sujetos de estudio, a ver cuántos son, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen, de dónde proceden. Eso se llama datos sociodemográficos. Eso es lo primerito que hay que hacer, o sea, conocer la población de estudio. Entonces, describir las características sociodemográficas de la población de estudio. Ese sería como el primer objetivo. Una vez ya sabiendo cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué carreras dan, porque puede ser carrera de terapia ocupacional, carrera de medicina, de dónde provienen, porque pueden vivir, bueno, como están en teletrabajo no hay problema. La procedencia no es interesante, la carrera sí. Entonces, ustedes tienen que ver qué datos sociodemográficos son interesantes, qué profesión tienen, porque algunos docentes no son todos médicos, algunos son otro. Entonces, eso estarían ahí como datos sociodemográficos. Después dice evidenciar las principales causas de estrés, del estrés, las principales causas de estrés en los docentes. Sí, está bien. No del aumento del estrés, las principales causas de estrés. ¿Sí? Eso está bien. En los docentes, bueno, pueden poner todos los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Enumerar, bueno, lo primero, el segundo, es la incidencia de estrés. Porque ustedes miren, ustedes van a preguntarle si tienen estrés o no, ¿verdad? Y primero tienen que calcular la incidencia. Y entonces sería a los que tienen estrés van a hacerle preguntas respecto a ese estrés, ¿verdad? Y a ciertas causas. Entonces, primero se calcula la incidencia, después ya se evidencian las principales causas, se enumeran las consecuencias en la salud física y mental, perfecto. Proponer alternativas, no tanto. Consecuencias en la salud física. ¿Y si estaría bien la palabra enumerar o nomás ponemos otra palabra como que Usted puede poner, identificar, diferenciar, establecer, determinar, como quiera. Son verbos que denotan la investigación que se va a hacer, ¿no? Identificar las consecuencias en la salud física y mental, está bien, está bien. Horas de sueño, qué sé yo, ansiedad. Ahí hay unos test que ya están validados, que ustedes tienen que buscar investigaciones donde va a haber test ya validados que ustedes lo pueden aplicar. Incluso para determinar el estrés, hay un test que determina el estrés para determinar la incidencia. Pero ya para ver las consecuencias ustedes tendrían que preguntar pues otras cosas y añadir, qué sé yo, eso, número de horas de sueño, no sé, pues comorbilidades, si tiene comorbilidades, pues a lo mejor
le aumenta el estrés por sus comorbilidades, etcétera, etcétera. Podría ser este dolor muscular por la causa de que pasa sentado por teletrabajo. También por síndrome del túnel carpiano. Por ejemplo, a mí yo tengo síndrome del túnel carpiano, que se me ha acentuado por estar tanto tiempo en el computador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Miren ustedes, ya hay primero las características, la incidencia, las causas principales. Yo no sé si sería bueno, el estrés no tiene tipificación, ¿verdad? Bueno, yo creo que de momento estaría hasta ahí. Si ustedes, cuando hagan la investigación del marco teórico y ya investiguen más sobre el estrés, ven que hay, por ejemplo, alguna tipificación del estrés, podrían poner algo más, o sea, un objetivo más que diga estadificación del estrés, por decir algo. O si hay algún otro dato que a simple vista no se puede ver porque no hemos profundizado en el tema, pues ahí se podría añadir. Pero de momento yo veo bien cómo está hasta ahora. Pero lo que sí, por favor, ustedes tienen que buscar en el planteamiento del problema algún artículo científico que diga qué incidencia de estrés tienen los profesores. En algún estudio debe salir. Entonces, y ahora con la pandemia, con esto del teletrabajo, pues hay más estrés. Yo creo que hay más estrés, por lo menos porque hay más carga de trabajo. Entonces, para los profesores sí es más estrés. ¿Ok? Listo, Doctora, ¿y ahí cuándo nos revisaría esa parte otra vez? Bueno, es que eso ya ustedes tienen que subir, ¿verdad? Eso ya es la tarea. Ya cualquier rato ya revisaremos junto con el marco teórico, porque si yo hago tutoría para revisar de nuevo, no vamos a alcanzar porque tenemos que hacer muchas cosas. O sea, ya con las indicaciones que yo les he dado, busquen información, como ya les repito, es un tema nuevo, ustedes pueden enfocar, plantear el problema tal como yo les he indicado y matizarlo con algunos datos de artículos científicos sobre estrés en los docentes. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, de momento, eso sería, por favor, ustedes, el grupo divídase para empezar a armar, ya ir buscando material para su marco teórico, porque eso le va a servir para el planteamiento del problema, pero también para el marco teórico. Entonces, vayan buscando entre todos ese material y ustedes mismos se reúnen para ir viendo. Inmediatamente nosotros vamos a hacer el perfil del marco teórico y para continuar, porque verá que en el primer parcial tiene que estar el protocolo hecho. Entonces ustedes tienen que ya empezar a correr. ¿Ok? Doctora, una última pregunta. Lo que es introducción, tenía entendido que es una... Introducción prácticamente tiene todos los componentes de resumen, de todo lo que es el proyecto en sí, pero No, usted nos o sea, mandó una resumen no va. introducción. Por eso mismo va la introducción, va planteamiento del problema, que significa qué es lo que se va a investigar. Ese es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se va a investigar y cómo está la situación actual? Por eso hay que buscar antecedentes en artículos científicos. La justificación, que es el por qué y para qué se hace esta investigación. Bueno, les he dicho que como es nueva, lo más importante es para aporte al conocimiento. Es relevante porque es nuevo y aporta al conocimiento de esta materia, de este tema, ¿no? Y los objetivos. Eso es lo único que va en el planteamiento del problema. Ya después, cuando hagamos el informe final, ahí sí va el resumen y todo eso. ¿Ok? Bueno, Listo, el doctora. resumen va en el protocolo, pero eso se hace al final. Cuando ya están todas las partes del protocolo, ahí se hace un breve resumen. Bueno, llamen al grupo 6, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Sí, luego. doctor. Hasta luego.
Hola. Cuando quieran, por favor, pueden compartir mientras sigue entrando el resto de sus compañeros. Listo, doctora. Sí se logra ver, ¿verdad? ¿Verdad? Faltan 2 personas, ¿verdad? Vamos a esperar un minuto. Bueno, yo creo que tenemos que empezar porque nos faltan 2 grupos más. Entonces, por favor, explíquenme cómo han enfocado el planteamiento del problema. A ver, primero su tema es salud mental, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, entonces explíquenme cómo han manejado el planteamiento del problema, en qué se han enfocado. A ver, díganme, háganme un resumen, señores. Bueno, doctora, en resumen, lo que se ha hecho en el planteamiento del problema es expresar o definir la importancia básicamente también de la salud mental y la incidencia que tiene también en el país, ¿no? Que prácticamente plantear que representa de verdad una problemática grave, pues la falta o el descuido de la salud mental en los jóvenes. A ver, pero Pues, yo veo aquí que ustedes se han enfocado en suicidios, pero habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del tema? Ustedes no se había determinado si iba a ser en adultos mayores o no se había determinado todavía la población. ¿Qué han decidido? sí, ahí quedamos, doctora, de que iba a ser en jóvenes, en adolescentes, no población de mayores. En adolescente. Ah, ya, entonces yo no tomé nota de salud mental de adolescente. Ya. Entonces, ¿y en qué patologías son las que ustedes van a tocar ahí? Porque O sea, sería la depresión, el estrés y la ansiedad. El dato de suicidio lo pusimos porque nos parecía que igual representaba algo importante en la salud mental, ya que muchas veces estas enfermedades o estos trastornos pueden llevar a un suicidio también. mire, yo también enfocaría un poco sobre violencia, y también habría que enfocar
porque se ha dado muchos casos de autolesiones, o sea, violencia hacia otros y violencia hacia sí mismo, ¿no? Puede ser por la consecuencia de estar encerrado, o sea, puede ser por ahí también, ¿no? Ha habido algunos estudios que han abordado ese tipo de temas. O sea, sería depresión, ansiedad. ¿Qué más dijeron? Estrés, doctora. Estrés. Serían esos tres. Algo de violencia, porque realmente, pues, a veces eso también. ¿No cree usted que bueno, en el caso de autolesión, al decir depresión, ya podríamos estar abarcando ese punto? Porque Puede en sí ser. se ha notado que las personas con depresión generalmente son las que suelen abarcar ese punto de autolesión. Ya de lesión a las otras personas, ahí sí no sabría cómo enfocarlo directamente. Porque bueno, lo que se ha visto no tanto en adolescentes, pero en niños se ha visto un aumento de la violencia, de la irritabilidad, en el confinamiento sobre todo. Claro, eso sí. Nosotros cuando estuvimos revisando la literatura para ver cuál había sido la población más afectada, notamos que en lo que más se enfocaban eran en los jóvenes. Eso más que todo en el punto de depresión, tal vez por el encierro y esas situaciones así, pero nos salió que esa era la población más vulnerable. Entonces, En los niños, okay. en los niños sí es como usted dice, la irritabilidad, se han vuelto, o sea, por mismo los medios de comunicación o las cosas que ellos ven en el entretenimiento, que se ha vuelto como bastante violento, allí sí, pero en los jóvenes no hemos visto tanto eso. Aparte, van a tomar ¿qué edades? Tienen que definir, o sea, la edad del adolescente, que sería de 12 a 17 años, esa es la edad del adolescente. Buscamos la edad en internet de cómo se clasifica la adolescencia, era 12-19, pero también la podíamos enfocar 12-17. Porque, o sea, el adolescente es hasta 18 años, o sea, 17 años, 11 meses, 29 días, ¿no? O sea, es según el Código de la Niña y Adolescencia del Ecuador. Como estamos en Ecuador, tenemos que seguir el código, la ley de la niñez y adolescencia, ¿no? Ya, entonces sí sería como hasta los 17, sí. Porque también queríamos enfocarnos, o sea, para obtener datos directamente de una escuela, no sabíamos si enfocarlos en un establecimiento o lo podríamos enfocar ya de manera más global. Eso le queríamos preguntar. Mire, ustedes pueden hacer incluso, bueno, eso ya depende de las facilidades que tengan ustedes. Pero como aquí también vale mucho el criterio, por ejemplo, de los profesores, el criterio de los padres de familia, de los psicólogos, de los orientadores, ¿no? Antes se llamaba Adobe, no sé ahora cómo se llama, los orientadores de los colegios. Entonces, a lo mejor a ustedes les conviene hacer un estudio mixto, o sea, cuantitativo, haciendo una encuesta, pero también unas 2 o 3 entrevistas que podría ser, que les puede incluso enriquecer con algunos datos de la opinión de ellos, ¿no? Unas entrevistas reales, obviamente, ¿no? Es una sugerencia, eso ya ustedes vean. Bueno, entonces están poniendo todo eso, están poniendo datos de antecedentes, datos de suicidios, datos de qué más. ¿No hay algún estudio de salud mental en Ecuador? Eso tendrían que ver, porque seguramente sí hay algún estudio de salud mental en adolescentes. Yo sí estuve buscando, pero así como enfocado en depresión, ansiedad, casi no. Por ejemplo, lo de el suicidio, esos sí son datos de aquí Ecuador y estaba enfocado, o sea, lo había realizado en la Universidad San Francisco. Ya.
eran estudiantes. Esos datos de allí los sacamos de allí porque sí estaba como medio complicado encontrar eso, pero así de depresión, ansiedad, no encontré, o al menos que, o sea, puede que sea yo, porque igual son temas bastante comunes, pero tal vez no han estado publicados o así, Claro. pero igual sí podemos buscar un poco mejor para tratar de añadirle eso. Y si no encuentran de Ecuador, seguramente hay de otros países. América Latina. Ujú. Es seguro. Entonces, para que también pongan ahí algo sobre eso, porque si ustedes se van a enfocar en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, tienen que poner datos sobre eso, en el planteamiento del problema. Porque bueno, los suicidios como referencial y es denotando la importancia de la salud mental. Pero ya como planteamiento como tal, es el COVID ha producido tal, tal y tal. Y estos casos de depresión, de estrés y de ansiedad son frecuentes en adolescentes, en situación normal son frecuentes, y ahí nombran algún artículo que tenga esos datos, ¿no? Entonces con el estrés eso lo agrava, etcétera, etcétera. Por eso queremos hacer un estudio que nos dé una mejor información y mayor conocimiento sobre ese tema. ¿Ok? O sea, tienen que nombrar ya lo que ustedes van a investigar. ¿Ok? Ya, entonces solo nos tocaría aumentar un poco de bibliografía o literatura sobre estrés, depresión, puede ser en condiciones normales. Ustedes después ya tienen un análisis. Ok, ¿no? Ya listo. A ver, sigamos. Justificación. ¿La justificación todavía no la han hecho? Sí, ya. Primero presentemos la justificación. Tenga el otro archivo, Jairo, junto al planteamiento. Un segundo, doctora, disculpe, no había descargado. Tranquilo. Ese documento no es. Sí, doctora, ya me di cuenta. Disculpe. Justificación. Sí, doctora, disculpe. Ya. A ver, entonces, ¿qué le ponen como justificación? O sea, primero nos centramos en el por qué y para qué de realizar obviamente nuestra investigación, y es que pues llegamos a la conclusión de que es importante debido a que se han analizado sí el impacto económico dentro de lo que es el confinamiento y la pandemia, pero
no se ha indagado muy a profundidad en los estragos mentales dentro de estos grupos vulnerables, como son los chicos, los jóvenes, los adolescentes. Entonces, queremos indagar dentro de todos estos factores que envuelven, o las variables que envuelven a esta situación de confinamiento, y ver cuáles de estas pues influyen, ya sea directa o indirectamente, en el estado mental, obviamente en el equilibrio dentro de la homeostasis de los individuos de estudio, que son los adolescentes. Ok. Y bueno, y eso será un importante aporte al conocimiento. Claro, sí, un importante aporte para investigaciones futuras que puedan ya realizar una intervención. Ok, perfecto, está bien. También tienen que poner la viabilidad, ¿no? Así. Sí, ahí está, justamente ahí está lo que es viable, debido a que, bueno, no vamos, por la situación no se va a poder realizar obviamente las encuestas con la persona y irlo guiando en todos los aspectos, pero sí podemos utilizar la tecnología a través de lo que son las herramientas para hacer las encuestas virtuales. Incluso podemos hacer las reuniones virtuales para tener las entrevistas con los chicos, y pues esto nos ayuda obviamente a organizar y planificar y recolectar los datos. Y que también que la variable que vamos a estudiar en este caso, que es el fenómeno en sí de la pandemia, pues obviamente es global, y podríamos tener un grupo variable de individuos a estudiar. Ok, sí, correcto, está muy bien. Eso está correcto. Vamos a los objetivos. Bueno, doctora, en los objetivos de objetivo general pusimos lo de que en sí queríamos era analizar la relación que existe entre, pues, el impacto que ha tenido la pandemia y la salud mental en los adolescentes, en la Yo no población en la pondría la que... relación, porque si no, eso es algo relacional, correlacional. Porque ustedes lo que ustedes van a describir la salud mental, ¿no? O sea, no la salud mental, sino... Salud mental en adolescente como consecuencia de la pandemia, pero la pandemia está ahí. Obviamente no podrían, o sea, todo tiene relación con la pandemia, pero el causa-efecto no se podría ver porque no tenemos un antes, un pre. ¿Comprende? O sea... Pero tal vez, bueno, o sea, lo que pasa es que, por decir, en la investigación previa que nosotros hicimos el semestre pasado, hicimos también un tipo, no de relación, pero también utilizamos datos tanto de previo a la pandemia como de antes, pero se hizo mediante encuesta, y las personas explicaban cómo se sentían antes de la pandemia, y también explicaban qué fue lo que cambió, cómo se sentían ahora. Entonces, no sé si se puede hacer de esa manera también. Puede ser, pero realmente medir el impacto, o sea, va a ser difícil. No sé, francamente yo no lo veo tan claro. Yo veo mejor que se describa el estado mental actual de los adolescentes. Porque... Listo, doctora. O sea, porque decir, bueno, ¿y cómo se encontraba antes? Y eso lo va a medir lo va a comparar con el otro, y siempre va a dar significativo. Pero lo que nosotros queremos es caracterizar, o sea, ver si realmente hay ansiedad, depresión, y eso ya es otra cosa. O sea, eso es definir ya, bueno, hay por ahí algunas test ya validados que te miden eso, la ansiedad, la depresión, el estrés. Y eso es lo que vamos nosotros a ver en este momento. No sé, es mi punto de vista, porque no va a ser tan confiable. O sea, eso podría ser un estudio longitudinal, un antes y un después, y poniendo como ese factor de riesgo, sí, el factor de riesgo fue la pandemia, básicamente, ¿no? Pero no sé.
Porque todos van a decir que... Doctora, entonces solamente sería ya analizar el impacto del aislamiento por la pandemia en la Analizar salud la mental salud de los mental, jóvenes. o sea, sería determinar, establecer la salud mental de los estudiantes como consecuencia de la pandemia, en relación al impacto de la pandemia. Pero lo que se va a analizar es la salud mental de los estudiantes. Doctora, disculpe, Sí. ¿podría ser como analizar el efecto de la salud mental en los Pero no el estudiantes, efecto, en los adolescentes? No, no el efecto. no es el efecto, es la salud Como mental como tal. O el sea, impacto, diría ahí. ¿cómo está la salud mental bajo el impacto de la pandemia? Obviamente bajo el impacto de la pandemia. Pero el centro del estudio es la salud mental de los estudiantes. Porque ahí vamos a hacer un test para ver si tienen depresión, si tienen ansiedad, si tienen el número de horas de sueño, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que se va a estudiar. Obviamente está bajo el impacto del COVID, ¿no? De la pandemia. Ahora, porque ustedes ponen lo más... al principio pone el impacto de la pandemia y después pone la salud mental. Y la salud mental, o sea, dándole más importancia al impacto de la pandemia que a la salud mental. Yo les daría la vuelta a la frase y pondría la salud mental en relación al impacto ejercido por el aislamiento, por la pandemia. O sea, quitarlo y poner salud mental delante, ¿verdad? Como para tener claro que lo que ustedes van a estudiar es la salud mental de los estudiantes. Mi punto de vista. Porque si no, como que no se entiende todo esto, analizar la relación entre el impacto y la salud mental. No es entre el impacto y la salud mental, es la salud mental por el impacto de la pandemia. ¿Me entienden? Hola. Sí, doctora, entonces tendríamos que enfocarnos más en, o sea, ponerlo como tema principal, la salud mental y Obviamente, allí es que ese por es el tema pandemia. principal. Ese es el tema principal. Ustedes van a estudiar la salud mental de los estudiantes. Obviamente, en este contexto de la pandemia. Caracterizar la población desde el punto de vista sociodemográfico y de salud. Bueno, si quieren lo pueden separar. Sociodemográfico por un lado y salud por otro. Si no, pónganlo juntos, no hay problema. Determinar los factores psicosociales que predisponen a que la salud mental de los adolescentes se vea afectada durante la pandemia. ¿Ya? Demostrar la relación causa-efecto existente entre la situación de aislamiento. Es que ustedes quieren demostrar eso y no se pueden demostrar eso. Eso no es posible demostrar la relación causa-efecto. Es que ustedes están, ahora me doy cuenta de que ustedes están haciendo otro tema distinto. Yo estoy viendo el tema como un estudio descriptivo, no es un estudio peor, este es explicativo. Obviamente que será consecuencia, pero eso no nos interesa porque eso ya lo sabemos que es consecuencia de la pandemia. Lo que nos interesa es descubrir qué es lo que le pasa a los adolescentes, cómo ha cambiado su vida y qué es lo que tienen ahora mismo, qué problema de salud mental tiene. Porque la causa-efecto es de cajón, eso es una realidad. Yo me parece que no hay ni que demostrarla. Porque va a ser débil el argumento de que antes estaban mejor y ahora están peor. Eso no, a mí no me convence ese causa-efecto. Entonces, bueno, es mi punto de vista. Yo lo vería mucho mejor si se enfoca en salud mental. Porque ¿cómo van a hacer ustedes esto? Bueno, como ya me han explicado, ¿verdad? Preguntando cómo estaban antes y ahora cómo están. Y haciendo una correlación. Para eso tienen que hacer
hasta chi cuadrado, t de student, depende de las variables. Es complejo porque no nos vamos a meter en eso. No sé, es mi punto de vista, ya los digo. Porque si no, aquí no se ve ni cómo está su salud mental como tal. O sea, no hay ningún objetivo que describa cómo es la salud mental de estos adolescentes, ¿no? Sí, entonces ese objetivo quedaría como eliminado. ¿Cómo? El objetivo quedaría como eliminado en el caso No, de lo que... yo estoy haciendo de abogado del diablo. Ustedes argumenten y digan, no, es que esto va porque va. O va No, pero es que si lo queremos de esta hacer manera. descriptivo, creo que... O sea, si lo queremos hacer descriptivo, creo que sí habría que eliminarlo. Incluso nos estaríamos complicando un poco al querer cumplir con este objetivo, creo yo. No sé. Lo que pasa que, mire, normalmente los proyectos pasan de descriptivo a correlacional, o sea, siempre tiene que haber descripción. Aquí no hay ningún objetivo que describa situación de la salud mental del adolescente, o qué sé yo, o incluso ustedes pueden crear hasta un índice, porque pueden buscar, por un lado, pueden ver datos sobre depresión, datos sobre estrés, datos sobre ansiedad, sobre algunas cosas, y crear un índice. Y bueno, ya les digo, hay muchísimos formularios y muchísimas encuestas que ya están validadas, que ya analizan este tipo de cosas. Y ustedes solo tendrían que aplicar esa encuesta validada para determinar si efectivamente pues tienen estrés o si tienen ansiedad, pero no veo ningún objetivo que diga eso. Porque más bien se han enfocado en eso, en la situación causa-efecto del aislamiento respecto al estado mental. Pero incluso si es correlacional, por un lado tienen que analizar el aislamiento. Bueno, el aislamiento lo analiza en determinar los factores psicosociales, ahí está el aislamiento. Pero por el otro lado tendrían que analizar el estado mental de los adolescentes, o sea, poner un objetivo que diga determinar o establecer el estado de la salud mental de los adolescentes durante la pandemia. O sea, les falta ese otro objetivo. Ahora, si quieren dejar esa relación causa-efecto, yo les digo que se complica la vida y que no me parece. Pero si lo quieren dejar, déjenlo. Después busquen en el marco teórico a ver cómo van a hacer esto. Dice, explicar la importancia del cuidado y mantenimiento de la salud mental. Esto no es un objetivo de investigación. El último no es un objetivo de investigación. ¿Por qué han puesto ese? Ese último, por favor, ¿por qué han puesto ese objetivo? Eso es como una intervención, que ustedes le darían una charla a esos adolescentes, ¿o qué? No entiendo el objetivo. ¿Me pueden decir, por favor? Hola. ¿Sí me oyen? Sí, doctora, sí, estoy aquí. Explíquenme cómo, o sea, Bueno. no entiendo el objetivo no entiendo. Explicar la importancia del cuidado y mantenimiento, porque eso es como una charla, pero esto no es un proyecto de intervención, es un proyecto, o sea, un proyecto de intervención sería un proyecto de vinculación, ¿comprende? Pero esto no es un proyecto de vinculación. O sería, por ejemplo, un preexperimento, sí se podría hacer, pero como es virtual, es difícil hacer. Entonces, quizá aquí, dándole la vuelta, lo que ustedes podrían poner es Lo que pasa es que o sea, no... ¿qué han hecho?
No me refería a una charla, no me refería a explicarle, no puse a explicarle a los adolescentes, porque no es a ellos, sino que explicar en la investigación prácticamente, me refería a eso. Claro, pero eso no es un objetivo. Estos son objetivos de investigación, que son objetivos que hay que hacer en el campo, ¿comprende? Yo creo que ahí habría que poner un poco, o sea, frente a ese estado mental, de salud mental de los adolescentes, ¿qué han hecho los adolescentes? O sea, ¿qué medidas adoptadas por los adolescentes frente a su salud mental? Porque tendrán que preguntarle, bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿Ha ido al médico? ¿No ha ido? Etcétera, etcétera. Eso sí podría ser un objetivo, ¿no? Entonces, más bien reformulen ese objetivo y pónganlo en ese sentido para ver qué es lo... Bueno, no tanto manejo terapéutico, sino que más bien que... diríamos, lo que ellos han podido buscar para mejorar esa situación de salud mental en este tiempo de pandemia, ¿no? Puede ser que algunos pues se han dedicado a la música, otros otros han ido al médico porque necesitaban, qué sé yo. Entonces ustedes tendrían que poner un objetivo que nos diga eso, qué solución le han dado al problema de salud mental que tienen, ¿no? A consecuencia de la pandemia. ¿Ok? Entonces, bueno, faltaría ese objetivo que es una descripción del estado de salud mental de los adolescentes y este último reformularlo. ¿Ok? Lo demás está bien. Yo tengo breves reservas respecto a la relación causa-efecto. Porque ese ya es un estudio explicativo, aparte de que tendrían que hacer ustedes chi cuadrado y todas esas cosas para explicar eso. Y tendría que haber un buen número. Y no sé, y no me fío mucho porque no sé los datos si van a ser suficientes para hacer un estudio de causa-efecto. Pero bueno, ustedes argumenten y si creen necesario, sosténganlo. Ahora, esto, miren, el planteamiento del problema puede modificarse algunos objetivos cuando ustedes ya empiecen a trabajar el marco teórico, porque ustedes ya van a ser especialistas en el tema, van a tener mucha información, van a buscar mucho material, ahí ustedes van a poder volver a sus objetivos y decir, ahí este no va, este vamos a hacerlo de tal manera. Entonces todavía es permitido cambiar los objetivos en ese punto. ¿Ok? Pero de momento eso... Listo, doctora. A ver, hablen, chicos. Hablen. ¿Les parece bien? ¿No les parece? Sí, doctora, me parece bien y ya pues haremos los cambios respecto a Ok. los objetivos, Bueno, la pero ya primera la parte próxima está vez. bien. Solo piensen bien cómo van a hacer esto en realidad y cómo van a hacer esa relación causa-efecto que yo la veo más difícil. Muy bien, chicos, ustedes están bastante avanzados. Entonces, terminen y suban ya la tarea al aula y yo lo que les sugiero es que ya organicen el trabajo de ustedes 6 para que empiecen a buscar material para el marco teórico. ¿Sí? Y busquen también, para sustentar mejor el planteamiento, busquen estadísticas, epidemiología, o sea, datos epidemiológicos de prevalencia e incidencia de eso, depresión, estrés y ansiedad en adolescentes. Bueno, señores, muchas gracias y vamos al grupo, por favor llamen al grupo 4. Sí, doctora, muchas Gracias Ya, a listo, ustedes. doctora. Gracias. A ustedes.
Hola. Por favor, quien tenga mientras entran sus compañeros, quien tenga para compartir pantalla, su documento ya preparado, pues vaya compartiendo. A ver, falta una persona, le esperamos para comenzar. Doctora, ya estamos todos. Ah, ¿ustedes son 5 nada más? Sí, doctora. Ah, ok. Listo. A ver, díganme ustedes cómo han hecho el planteamiento del problema. A ver, primero su tema. No le veo el tema. Su tema es... prevalencia del consumo de sustancias adictivas en estudiantes de 2 facultades de la ULEA. Ok. A ver, entonces, ¿cómo han hecho el planteamiento del problema? Bueno, doctora, nosotros nos fijamos primero en qué eran las sustancias psicoadictivas y luego en Ecuador cómo las consumía. Ya. Pero ahí tienen que ser más explícitos. Hay estudios muy específicos de cuáles son del consumo de tabaco, del consumo de alcohol, del consumo... O sea, ahí tienen que decir ustedes. O sea, porque esto está muy generalizado, ¿verdad? O más adelante ya ustedes... Bueno, está bien lo que dice la OMS, eso está bien. Pero ustedes tienen que buscar estadísticas del país. Y si hay información sobre el consumo de tabaco, de cigarrillos, consumo de alcohol, consumo de otras sustancias. Doctora, entonces no lo dejaríamos así como está en general, o sea, Ecuador en general. Claro, en general, pero ustedes tienen que decir qué es lo que van a estudiar. No solo sustancias adictivas, tienen que decir cuáles son esas sustancias adictivas y cuál es el consumo. Porque aquí no nombran, dice, consumo de bebidas adictivas, siendo el 89% en hombres en el Ecuador. ¿Y esto de dónde han sacado? Eso del Ecuador. Doctora, en la OMS habían por países, entonces yo le di clic y en Ecuador y me salió esa estadística. Ah. De bebidas adictivas. ¿Y cuáles son las bebidas adictivas? ¿El alcohol? Bueno, ahí tendrían que añadir cigarrillos. Ustedes van ¿qué van a analizar ustedes? Sí, doctora, ahí hay que agregarle cigarrillos y demás sustancias adictivas, en realidad Entonces, hay que cambiarle. esto está bien. Entonces, añádanle el resto que sí está en la OMS, creo que son indicadores de salud, me parece que se llama. Si están, perfecto. O si no, busquen, porque también hay estudios en el Ecuador que tienen datos sobre esto. Entonces, para que sea un poquito más... No tienen que profundizar mucho, pero decir la prevalencia sobre todo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más han...? Bueno, y sobre todo, miren, ustedes van a analizar, su estudio es en universitarios, ¿verdad? No es en adolescentes, es en universitarios. Claro, en dos facultades, para hacer una comparación. Entonces, chicos de 18 a 25 años, podríamos decir, más o menos, ¿no? Doctora, entonces podríamos dejarlo en adultos jóvenes. O en adultos jóvenes hasta 29 años. Adultos jóvenes de 18 a 29 años, sí. Esa es la definición de adulto joven. 18 a 29 años. Entonces puede ser, se puede poner en adultos jóvenes, pero ahí también ustedes tienen que, de alguna manera, buscar, si no es de aquí, puede ser de otro país,
cuál es el consumo de sustancias en la universidad, porque eso es lo que ustedes van a fijarse, ¿no? Entonces, incluso ya ustedes tienen que buscar material para su marco teórico. Entonces, algunos de los artículos ya pueden utilizar algunos de los datos para el planteamiento del problema, porque no estoy viendo, bueno, aquí dice algo de la ULEAN, ¿no? Pero lo dice al final, es necesario hacer un estudio en la ULEAN, pero hay que tener un antecedente anterior a esto que diga que en la universidad sí se sigue consumiendo tanto cigarrillo como alcohol, como... Entonces, eso sí tendría que buscar un artículo que diga eso, ¿verdad? Listo, doctora, y eso Ok. lo pondríamos antes de las preguntas. Muchas Sí. gracias. Doctora, otra cosita. Entonces, cuando hablamos de sustancias adictivas, nos podríamos quedar únicamente con dos sustancias, como el tabaco y el alcohol. No es necesario mencionar más, ¿cierto? Bueno, eso depende de ustedes, pues. Tabaco, alcohol, no sé. No sé si Está alguna bien, droga doctora. o... Eso ya ustedes lo definen aquí. Si ustedes definen tabaco, alcohol, pues obviamente nos quedamos con eso. Ya depende de ustedes. Justificación. A ver, ¿cómo han planteado la justificación? Ya, que da problemas, etcétera. Las causas del consumo. Y rendimiento. Bueno, ustedes ustedes van a relacionar las causas de consumo y rendimiento. Eso ya es otro tema. Porque aquí están poniendo que van a hacer la relación entre el consumo y el rendimiento de los estudiantes. Eso es más complejo. Más bien pónganlo de pasada nada más, no que van a estudiar. Ese consumo podría influir en el rendimiento, pero no que se va a estudiar el rendimiento. ¿Sí? Porque O aquí sea, más bien ponen sería ustedes como que podría afectar al podría rendimiento, pero afectar al no las rendimiento. causas del este. Ya, doctora, está bien. Sí, pero no Muchísimas que van a gracias. describir y van a buscar describir esa relación. ¿Ok? Bueno, y entonces Está bien, obviamente doctora. todo eso pues va a aportar a la ciencia, va a aportar al conocimiento sobre ese tema. A ver, en justificación tienen que poner la viabilidad también. Es una investigación viable porque se puede hacer a pesar de la pandemia y todo lo demás, pues se puede hacer a través de los medios virtuales, etcétera, etcétera. Esa es la viabilidad de su estudio. Eso lo tienen que poner en un párrafo chiquito al final de la justificación. Bueno, veamos los objetivos. Determinar la prevalencia de consumo de sustancias adictivas, correcto. Y las ciencias médicas, conocer el nivel socioeconómico. A ver, conocer no solo el nivel socioeconómico, sino las características sociodemográficas. Las características sociodemográficas son muchas cosas, son la edad, el sexo, el curso donde están, la procedencia, el nivel socioeconómico y algunas otras cosas. Son algunas características mejor que conocer podrían poner, identificar, describir, otro verbo, un poquito más. Ya. De ahí analizar los antecedentes familiares de los estudiantes. ¿Antecedentes de qué? O sea, si en casa, por ejemplo, también hay personas que consumen muchas de estas sustancias adictivas y por esa razón desarrollaron ese tipo como de adicción a las mismas Bueno, puede sustancias. ser analizar bueno, también pueden ser los factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo porque Entonces pondríamos factores de riesgo en vez de en vez antecedentes de familiares. antecedentes familiares, analizar los factores de riesgo
porque pueden ser antecedentes familiares, o puede ser una enfermedad, puede ser depresión, o puede ser malas notas. O sea, pueden ser los factores de riesgo. Analizar factores de riesgo del consumo de sustancias. Y son, como les digo, pues entre ellos pues están los antecedentes familiares, ¿no? Todo eso tomen nota para que después no se le olvide. Determinar la frecuencia del uso de sustancias activas, esa es la prevalencia, ¿ya? Clasificar los tipos de sustancias adictivas, correcto. Analizar los efectos adversos que pueden desarrollar el consumo de sustancias adictivas. Correcto. Los efectos adversos, y esos efectos adversos pueden ser sobre la salud, sociales, bueno, familiares, algunas, ¿no? O sea, también ustedes tienen que ver qué efectos adversos. ¿Me parece bien? ¿Está bien? Me parece bien. Factores de riesgo, la frecuencia, que sería la prevalencia, los tipos de sustancias. Claro que los tipos de sustancias serían los tipos, la cantidad, el tiempo, etcétera, etcétera. Analizar los efectos. Perfecto, yo me parece que está muy bien hasta ahí. Ahora, eso no quita que ustedes cuando ya estudien, o sea, profundicen en el marco teórico, vean que le puedan cambiar algún matiz a algún objetivo o incluso añadir algún otro objetivo que no han considerado, porque ustedes tienen que buscar investigaciones sobre el consumo de sustancias. Entonces ahí puede que revisen y se den cuenta de que falta algún aspecto que no se ha tocado en este momento. Y claro, como esto es posible modificar, no hay ningún problema. ¿Ok? Está bien, Bueno, doctora, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. ya, muy bien. Gracias, Entonces, doctora. el Pase grupo bien. 7, pasen bien ustedes también. Grupo 7. Bueno, por favor, mientras entran todos sus compañeros, quien tenga ya para el documento para compartirlo. Ok. ¿Faltan 2 personas? Sí, faltan 2 compañeros. ¿Qué pasó? No responden a los mensajes. Ahí está. Una compañera. Falta uno, ¿verdad? Sí. Bueno, lo ideal es que estén todos porque esto es un trabajo de todos. Entonces es importante que el grupo sea compacto y en todas las tareas pues estén todos. ¿Quién falta hoy día? Creo que Alejandro Álava. Ya, bueno. Entonces, a ver, ¿cómo han planteado el problema de investigación? A ver, ¿cuál era su tema? Uso de métodos preventivos para el COVID-19. Ya. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo han planteado? Era del, Ya, diga.
en este caso, averiguar si, como no hay ese método eficaz y seguro aún que pueda curar en sí el O sea, COVID-19. ustedes han explicado un poco lo que es el COVID y todo eso y se van al problema, ¿no? Sí, Como no hay un método eficaz, pues se centra en la prevención. en la prevención, sí, así. Ok. ¿Qué más? Eh, Ahí tienen que poner alguna estadística. ¿Cuáles son los métodos preventivos más utilizados? Tiene que haber ahí algún artículo científico que diga los métodos más utilizados. Puede ser incluso métodos más utilizados en algunos países. O sea, pueden ver de algunos países y poner, porque eso es el key de lo que van a estudiar, ¿verdad? Doctora, Sí, como la ivermectina, ¿verdad? claro, pero en algunos países, la ivermectina es lo que van a, claro, en otros países también ha podido ser la ivermectina o qué sé yo, o simplemente la mascarilla, ¿no? Entonces, poner, pero basándose en algunos artículos científicos. Y después decir, el párrafo final sería, por eso, o sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a centrarnos en el Ecuador, en tal sitio, para determinar qué métodos preventivos se han utilizado. Eso sería, o sea, así se cerraría el planteamiento del problema, ¿no? O sea, doctora, antes del párrafo final, ubicar uno con estas estadísticas, ¿verdad? O sea, Claro, aumentarle un ubicar párrafo. estadísticas reales de otros países, más o menos qué porcentaje incluso del Ecuador, pero como nosotros vamos a hacer el estudio aquí en Manabí, Claro. entonces decir el estudio va a dar conocimiento, va a aportar al conocimiento sobre los métodos preventivos de Manabí ustedes ya lo detallan ahí, ¿no? Ok, doctora, gracias. Ya, entonces ahí terminaría. A ver, vamos a justificación. A ver, ¿cómo han justificado? Era, como quiera, basándonos en el problema de los métodos, en este caso preventivos, y ahí mencionamos nuestra población, que nos vamos a enfocar en Kahneman y Pedernal. No, Para pero abajo. a ver, la justificación, el por qué y para qué. ¿Ustedes para qué hacen esto? Ustedes hacen esto para conocer cuáles son los métodos preventivos que se utilizan en la zona que van a estudiar, ¿verdad? O sea, el Entonces, por ese qué, estudio aporta al conocimiento de este tema, ¿no? Sí, ahí está. Lo están diciendo aquí muy bien. Ya, eso es una. Por otro lado, que es relevante porque es un problema universal e importante y que ha causado, pues, una problemática de salud y económica y todo lo demás. Entonces, es un tema relevante. Eso es otro motivo. La relevancia del tema es otro motivo de justificación. O sea, básicamente tienen dos. El aporte al conocimiento, porque van a buscar en esta población. Y por otro lado, la relevancia del tema, porque la pandemia pues, ha supuesto un importante tema de salud y socioeconómico, social y económico. O sea, no solo de salud, ¿no? Entonces, esa es otra la relevancia. Y por último, aquí en justificación tienen que poner la viabilidad, que el estudio es viable. El estudio es viable. Es viable porque ustedes van a hacer la investigación a través de medios virtuales, ¿no? De encuestas virtuales. sí, a través de encuesta, doctora. Por eso, y es perfectamente viable, o sea, es un estudio que es posible hacerlo. Doctora, una preguntita con respecto a la justificación. ¿Estaría bien aquí expresarnos
en que vamos a tomar como referencia a los cantones Chone, Manta y Pedernales. Sí, puede ser, puede ser. Ya, Entonces, ok. ¿se va a tener conocimiento de esa zona de Manabí? O sea, lo que nos faltaría indicar en la justificación es la viabilidad en todo caso, porque en el primer Sí, párrafo explicamos como por qué es importante este tema y en el otro el por qué y para qué, donde establecemos está bien. los métodos. Ok, Y entonces la viabilidad. Muy bien. A ver, y ahora los objetivos. Determinar la frecuencia de uso de métodos preventivos. Ok. O la prevalencia, frecuencia de uso o prevalencia, ¿no? Analizar la frecuencia con la que, a ver, analizar la frecuencia con la que son usados los tratamientos preventivos. Identificar primero sería cuáles son los tratamientos preventivos. Después la frecuencia sería... Ah, bueno, la frecuencia es porque es la prevalencia. Sí, está bien, está bien, está bien. claro, era como la prevalencia, sí. Sí, sí, está bien. De ahí cuáles son los tratamientos. O sea, Primero, ustedes tienen que poner siempre, se pone como objetivo específico primero es analizar la población de estudio, o sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué nivel de intrusión, o sea, sería describir la población, los datos sociodemográficos de la población de estudio. Analizar datos sociodemográficos o describir datos sociodemográficos de la población de estudio, que ahí son algunos. Como les digo, edad, sexo, incluso etnia si quieren, estado civil, qué sé yo, lo que ustedes quieran, nivel de intrusión, etcétera, etcétera. Determinar la frecuencia con que son usados, esto es la prevalencia, identificar cuáles son los tratamientos, conocer cuáles son los tratamientos preventivos con menor respuesta, eso lo vamos a tener arriba. ¿Cuáles son los tratamientos? Vamos a saber los que son y los que no son. O sea, vamos a saber la frecuencia. Entonces, doctora, en los dos últimos objetivos, lo que intentamos hacer es como resaltar cuáles son o cuáles fueron los que tuvieron mejor respuesta al cuadro clínico de la enfermedad o a través de la investigación y cuáles de todos estos métodos son pero los el menos cuadro relevantes. clínico de la enfermedad, miren, ustedes tienen que preguntar, pero seguramente hay personas que no han pasado la enfermedad. Porque ustedes Claro. se van a centrar en personas que han pasado la enfermedad. No. Y ese era otro dato, doctora. Al momento de ya mencionarnos que vamos a analizar los datos sociodemográficos, deberíamos puntualizar en realidad un tipo de población, o sea, de una edad a tal edad, porque planeábamos hacerlo en general, o está incorrecto, deberíamos Bueno, ustedes, delimitarlo un poco eso más. ya depende de ustedes. O sea, si quieren centrar en un grupo de edad, de 20 a 40 años, o adultos mayores, o qué sé yo, eso ya depende de ustedes. Claro, en realidad nosotros no nos queríamos centrar tanto en eso, más bien como en general, más bien el contraste sería entre los diferentes cantones. Claro, esa es la comparación, ese es otro objetivo, comparar los tratamientos preventivos ese sería el último. Sí, ese lo tenemos como segundo objetivo específico, doctora. ¿Dónde está? Determinar la No, en frecuencia con la función cual... no, en función no. No, ya, ok. En función no, o sea, es la frecuencia de los tratamientos preventivos usados en general. Aquí arriba quítale de los cantones y ponga uno que sea comparar los tratamientos preventivos en los cantones, porque si no están mezclando las dos cosas, ¿verdad? Ya, ok. Primero determina la frecuencia general y después ya se compara con los cantones. Estaba pensando que aquí a lo mejor también dice identificar los tratamientos, esto no entiendo bien que dice la mejor respuesta al cuadro clínico de la enfermedad. Eso no lo entiendo. O sea, el objetivo
era en plan tratar de, ¿cómo explicarle? Como tratar de señalar cuáles son los más específicos de todos los métodos. Claro, pero eso usted lo va a analizar después con los resultados, pero no lo puede poner como un objetivo. Ah, ok, doctora, listo. Usted va a Ya está bien. determinar la frecuencia. Usted en otro va a identificar cuáles son los tratamientos, cuáles son, o sea, la frecuencia y cuáles son los más usados. Bueno, la frecuencia de cada uno, ¿no? Después, yo creo que tendrían ustedes que preguntar también el conocimiento, o sea, el por qué usan ese tratamiento, o sea, a lo mejor sería interesante saber por qué usan ese y no usan el otro. Entonces, sería... Doctora, y si hacemos ese objetivo que usted nos comenta, ¿ahí ya no sería parte de tipo cualitativo? No. No, porque, o sea, si ustedes hacen preguntas y después esas preguntas las clasifican y le hacen un tratamiento estadístico, no pasa nada. Ah, listo, listo. ¿Comprende? O sea, es conocer sobre Doctora. las causas por qué utilizan ese tratamiento y no otro. O cuál cree ellos que, incluso cuál creen ellos que es el mejor tratamiento y por qué. Porque eso es lo que tienen que preguntar ustedes en la encuesta, ¿no? Sí, dígame. Algo me iban a decir. Me parece que era un compañero, pero sí, tal vez se le fue el internet. Ah, sí. Doctora, sí, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Y si se podría hacer como un objetivo específico, como quien dice, una comparación de pronto de cuál es el mejor fármaco o sea, cuál es el fármaco que mejor responde frente a este tratamiento, o sea, frente al tratamiento. Pero es que eso ellos, miren, ustedes van a recoger información de la población. Ellos no pueden, o sea, ustedes pueden después analizar, pero es lo mismo que le decía a su otro compañero. Pueden analizar después, pero eso no le pueden preguntar a ellos. O sea, ustedes lo que le van a preguntar, ¿qué tratamiento usa? Incluso se puede priorizar. A ver, si usan 3, ¿cuál es el más importante para usted? El más importante, por ejemplo, los 3 más importantes. Los 3 tratamientos preventivos más importantes. O sea, priorizando. Y después ya podemos saber cuál es el que ellos consideran lo mejor. Eso no quiere decir que sea el mejor, pero ellos pueden decir, bueno, la ivermectina es el mejor, según el punto de vista de ellos, y eso también aporta al conocimiento, porque realmente así ha pasado, todo el mundo ha tomado ivermectina. Entonces, puede ser priorización, identificar o priorizar los tratamientos preventivos. O sea, para ver cuál es el mejor según el punto de vista de la población. ¿Y por qué? O sea, y buscar las causas. Causa del uso de los tratamientos, o sea, ¿por qué usan eso? Entonces también ahí se va a ver si hay un conocimiento o más bien un desconocimiento de la enfermedad. Producto de muchas informaciones falsas, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que interesa. ¿Comprenden? Sí. Doctora, entonces, el primer objetivo sería analizar los datos sociodemográficos, o sea, estudiar la población o la muestra. El segundo, determinar la frecuencia del uso. Ya. Determinar la frecuencia del uso de todos los tratamientos en general. Ya, ahí quitándole lo de los cantones. Claro, quitando, o sea, en general. De ahí, el tercero sería comparar. No, comparar, eso se puede comparar al final o bueno, como quiera. Si quiere puede ponerlo, comparar los tratamientos preventivos.
No, pero primero sería identificar o priorizar, identificar por orden de importancia, identificar por orden de importancia los tratamientos preventivos. Ajá. O algo Pero, así, pongamos así, claro. después ustedes pueden cambiarlo. Y ahí poner de acuerdo a las Según la, opiniones de la población. según la población de ya. Y otro sería también las causas. Identificar o determinar las causas del uso de estos tratamientos. Ah, ya, ok. O sea, porque, ¿por qué toma esto? ¿Quién le dijo? ¿Dónde vio? Etcétera, etcétera. Ahí son algunas preguntas, ¿no? Claro. La comparación creo que tiene que estar como la última, comparar los tratamientos según las 3. Y ahí creo que ya terminaría. Ya les digo que esto puede cambiar el rato que ustedes ya busquen información en el marco teórico, a lo mejor enriquecen con algún otro objetivo. Doctora, y si nomás dejamos los 4 principales y el de comparar más bien ya lo tratamos No, está levemente. bien. Está bien, no es mira, puede haber, normalmente puede haber hasta 6 objetivos. Ah, ya no hay problema entonces. No hay ningún problema. Entonces, está correcto. Claro, el de comparar sería como que la prevalencia ya de cuáles son los más utilizados dependiendo de la región. Así, Dependiendo de la zona, sí. de la zona. Ah, ya, ok, listo, doctor. Sí, ahí sí pueden poner de Chone, o sea, los 3 sitios. Ya. Muy bien, Ok. muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y ya pónganse a trabajar en la información para el marco teórico, que también le va a servir para completar esto. Gracias, pasen bien. Gracias. Gracias, doctora.